Y los ministros, los únicos ministros que han robado son los de Danilo. Y los únicos familiares, amigos, parientes y arientes que han robado, según el mismo Ministerio Público, son los de Danilo. Y los corruptos de Leonel. Y los ministros de Leonel. Y los corruptos de Hipólito. Y los corruptos de Luis. ¿Dónde están, presidente, los que están robando en este gobierno? ¿Cuándo lo van a procesar? ¿Cuándo lo van a investigar? Para que usted no caiga en el mismo dilema de Danilo. ¿Corrupción? ¿Cuál corrupción? Momentos difíciles para el presidente Luis Abinader. Desde mi punto de vista, hay que tomar muy en cuenta, presidente, y por eso le he hecho este llamado y quiero profundizar a propósito de nuestra propuesta del tema de la reforma constitucional. Hablar en una reforma constitucional de mantener los artículos que puso Leonel Fernández. Siempre el contexto histórico es clave en la política. ¿Qué hay detrás de eso que no se ve? Por eso siempre hablamos en el Demócrata de ver más allá de la curva. Ahora el presidente Luis Abinader ha hecho señalamientos que son muy directos, que son concretos, puntuales, pero que pueden generar un gran conflicto. Y sobre todo también un tema de inequidades y de herramientas que pudieran terminar dando al traste con cuestionamientos futuros. Vamos a empezar por el inicio. Leonel versus Danilo. Sabemos muy bien que eso viene de años atrás. Desde me venció el estado de Danilo en el año 2007. Danilo se retira para enfrentar a Leonel en el 8. Leonel le gana la primaria arrolladoramente. Ahí el algoritmo que denunció, no Leonel, sino Danilo, fue el que Danilo le aplicó a Leonel en el año 2020 con Gonzalo Castillo el presupuesto público, el poder de quien gobierna. Esa enemistad lleva a que Danilo no pueda ser candidato en el 8, tercer mandato, segundo consecutivo desde el 2004 de Leonel Fernández. En el 12 se impone Danilo, gana las presidenciales. En su segundo gobierno quería buscar una segunda reforma constitucional Danilo. ¿Y qué hace Leonel? Estando fuera del poder, pero con el control de una mayoría importante de diputados, le cierra la posibilidad, no con una nueva reforma constitucional a Danilo, sino con un transitorio que garantiza que Danilo no pueda repostularse, porque ese artículo transitorio dice que el presidente en ejercicio no podrá presentarse a un tercer mandato consecutivo. ¿Quién era el presidente en ejercicio? Danilo Medina. ¿Qué provocó eso? Que Danilo saliera del ruedo presidencial y tuviera que buscar a Gonzalo Castillo al penco. Y es con el penco que viene el desquite de Danilo. Y ya sabemos la historia. Le gana precisamente la candidatura a Leonel Fernández, y así como Danilo había denunciado que me venció el Estado, entonces luego Leonel, con la venganza de Danilo, dice, me aplicaron el algoritmo. Y el algoritmo, el supuesto algoritmo, el fraude, fueron los recursos del Estado. Llegamos a este momento en el cual nuevamente se pone sobre la mesa una reforma constitucional, y en esta reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader, entre muchas otras cosas, y vamos a hablar de la eliminación de los diputados, de la eliminación de senadores, del Ministerio Público Independiente, el presidente Luis Abinader desde Palacio en la semanal dice que en esta nueva propuesta él va a garantizar que no se pueda presentar. Es decir, que el presidente no va a utilizar esta reforma para habilitarse para un tercer mandato. Ya lo había dicho varias veces, pero ya deja saber formalmente que eso es un elemento de esta Constitución, pero agrega que se dejarían los transitorios que están en la Constitución. No son los transitorios, presidente, es el transitorio que impediría que Danilo Medina se presente en el 28, porque el artículo transitorio que le prohíbe a Danilo Medina, que le prohibió y le impidió presentarse en el 2020 como candidato del PLD, como ya sabemos,
desde que se modifique cualquier aspecto de esa Constitución, se derogue ese transitorio. Pero si esta modificación constitucional incluye dejar los transitorios, entonces Danilo, que quedaría habilitado, no podría ir. Y es allí donde yo planteo, pero si vamos a hablar en República Dominicana de un tema que verdaderamente sea revolucionario, sea transformador, que sea una constitución para resolver el problema de la continuidad y perpetuidad en el poder de los presidentes, no vamos entonces a impedir constitucionalmente solo que Danilo no pueda presentarse. Y el presidente Luis Abinader, que evidentemente ya es el que está proponiendo cerrar la posibilidad de que él se presente, y ahora dejando el transitorio que no se presente Danilo, pero quedarían habilitados Hipólito y Leonel. Entonces esto parece como si fuera una reforma constitucional en ese aspecto para solo perseguir a Danilo. Y como Danilo está debilitado y Danilo en el PLD le están pidiendo la cabeza, el candidato que no se vislumbra en el 28, todo el mundo se puede vislumbrar, menos Danilo. Ahora, si este es un tema que no es partidario, que no es de venganza, que no es personal, lo que debería hacer el presidente Luis Abinader, usted sabe que en esta reforma constitucional es plantear, presidente, tome nota. Pero yo con toda humildad le digo, no es porque no saben los asesores del presidente, es que a veces se hacen lo que no saben por conveniencia y no saben lo que no quieren saber por estrategia y solo se refieren a lo que le conviene. Esto es un tema de largo plazo. Vamos a plantear en esta Constitución que ningún presidente que haya gobernado 2 periodos o más pueda presentarse una vez más a la presidencia. No importa qué tiempo haya pasado. Óigame bien cómo es el transitorio, presidente. Es todo aquel ciudadano o ciudadana que llegue a la primera magistratura, a la presidencia de la República, una vez gobierne los destinos de la nación, en 2 ocasiones o más, sin que necesariamente sean consecutivas, no podrá postularse nunca jamás a la presidencia. ¿Qué significa eso? Que automáticamente usted está garantizando que usted pueda llegar a la presidencia y gobernar 4 años, salirse, durar 20 años sin presentarse, y si 20 años después se presenta y gana, entonces ya con el segundo mandato, sin importar la distancia entre el primero y el segundo, no puede postularse nunca jamás. Si usted tiene la oportunidad de tener los 2 mandatos consecutivos, bien, feliz de la vida. Y si usted decide, porque no tiene los números, porque hizo un primer gobierno que no fue tan bueno, porque no están las condiciones dadas, y usted es presidente y dice, no voy a presentar la reelección ahora, pero 10, 15, 20, 30 años después, usted entiende que una coyuntura histórica favorable para el país, lo que sea, le puede llevar a la presidencia. Bueno, yo goberné una vez, me queda una más. Y cuando usted vuelve, ya. Eso de cara a la posteridad, porque lo que necesitamos es que los presidentes, los líderes políticos, una vez lleguen al poder, no quieran continuar, no es solo en el poder, sino aspirando, porque no dejan de aspirar, no hay relevo generacional, aquí nadie se retira de la política. Y eso, cuando toca a fondo de una manera todavía más estratégica para el país, ¿usted sabe lo que significa? Vamos a examinarlo. Hipólito fue presidente 2000-2004, pero Hipólito no ha ganado nunca más. Entonces Hipólito puede presentarse a aspirar hasta que gane un segundo mandato. Si no ganó la presidencia, puede aspirar, ¿verdad? Porque Hipólito fue presidente, ¿cuánto? 4 años. Bien, Hipólito, hasta que alcance la presidencia, que por la edad será muy difícil, pero bueno, Balaguer seguía aspirando, ciego, prácticamente decrépito, que no sabía de él,
y duró los últimos 10 años de Balaguer. Balaguer no tenía conciencia en las facultades motora, psicológica. Quien gobernaba era su anillo. Hasta ese, imagínense usted, si a Trujillo no lo hubiésemos ajusticiado aquel 30 de mayo de 1961, hubiese llegado a los 100 años en el poder. Seguimos el análisis. Leonel, esto no es que vamos a dejar el transitorio para que para que Danilo no pueda aspirar. No, Leonel ya ha sido presidente del país en 3 ocasiones. De alguien que ha gobernado 12 años, ¿qué debe decir esa constitución? Que si usted ha gobernado 2 periodos o más, sin importar la distancia, sean consecutivos o no, no puede aspirar más a la primera magistratura, a la presidencia de la República. Leonel fue presidente en 96, 2000, 2004, 2012. No podría aspirar más. Ya, eso va a crear un precedente. Hay que retirarlos. No es por la buena, no es pidiéndole por favor no aspire. Leonel tiene a su hijo Omar, pero Leonel, mientras tenga fuerza para respirar, no va a dejar que Omar ni que nadie aspire en la fuerza del pueblo. Llegamos entonces a Danilo. Danilo no podría aspirar más, porque ya fue presidente en 2 periodos presidenciales, consecutivos o no, lo fue 8 años. Ya Leonel no gobernó 12, no puede aspirar más. Danilo gobernó 8, no puede aspirar más. Luis está gobernando su segundo mandato, no gobernará 8 años, no puede aspirar más. Nunca, jamás pueden aspirar. Y retiramos ya del escenario político a Leonel, a Danilo, a Luis. Y de ahí en adelante sentamos un precedente constitucionalmente para la historia. Y se tiene que poner en esa constitución que ese aspecto no puede reformarse, al menos que no sea mediante un plebiscito nacional, donde todos los ciudadanos dominicanos en el territorio y fuera de él voten de manera favorable por encima del 90%. Listo. Usted quiere modificar ese aspecto, tiene que convocar un plebiscito y el resultado de ese plebiscito, de esa consulta, como si fuera una gran elección, con una pregunta única. ¿Usted está de acuerdo con eliminar el impedimento de que se puedan presentar candidatos a la presidencia que hayan gobernado el país durante más de 8 años? ¿Sí o no? Y si el 90% de todo el que vote dice que sí, se modifica. Eso es, no el 50 más 1, el 90%. Eso es casi imposible. Y le deja la ventana estratégica a la posibilidad de que la gente diga sí, porque las sociedades pueden cambiar en 100 años, en 200 años. Si en 200 años después existe una sociedad que entiende que tiene que tener un presidente que dure 12, 16, 20 años en el poder, que voten. Pero no dependiendo de diputados, de senadores, porque cada vez que llega un presidente utiliza el presupuesto nacional para que su partido gane la mayoría de los diputados y los senadores, con salami, con compra, muñeca, bicicleta, con efectivo, con farmacia, con narco, con lavado. No podemos dejarle a los diputados y a los senadores que llegan gracias a inversiones multimillonarias, 20, 30, 40, 50 millones de pesos, que modifiquen una constitución. Eso es lo menos democrático del que se pueda hablar. Entonces, esa es mi propuesta. Vamos a retirar, vamos a jubilar a Hipólito, a Danilo, a Leonel y a Luis. Y a partir de usted, presidente Luis Abinader, pero llevándoselo a todos. No puede ser un traje a la medida para impedir solo a Danilo. Danilo no va para parte. Danilo terminó destruido. Pero no, esto no puede ser una venganza. Esto lo que parece es una venganza contra Danilo. Y los ministros, los únicos ministros que han robado son los de Danilo. Y los únicos familiares, amigos, parientes y arientes que han robado, según el mismo Ministerio Público, son los de Danilo. Y los corruptos de Leonel. Y los ministros de Leonel. Y los corruptos de Hipólito. Y los corruptos de Luis. ¿Dónde están, presidente, los que están robando en este gobierno? ¿Cuándo lo van a procesar? ¿Cuándo lo van a investigar? Para que usted no caiga en el mismo dilema de Danilo. Corrupción. ¿Cuál corrupción? Danilo
en el 17 del año 2018. Y mire la corrupción con Gonzalo preso, José Ramón Peralta preso, Donald Guerrero preso, Alexis Medina el hermano preso, Carmen Magali la hermana preso, Adán Cáceres preso. Danilo no vio a los corruptos nunca, hasta que salió del poder. Entonces aquí vamos a hablar de reforma constitucional integral, no reelección. Vamos a jubilarlo a todo el que ha gobernado durante 8 años o más. Dígame si usted está de acuerdo con esta propuesta, si la ve justa o no. Vamos a provocar, a forzar el relevo, porque aquí hay demasiados políticos que 4 años no son suficientes y después 8 años tampoco. Y van a gobernar como Lionel. Lionel 12 años después no le da tiempo. Todavía Lionel quiere resolver todo lo que él prometió que iba a resolver en su primer gobierno, pero el presidente Abinader va por el mismo camino. Y si usted le pregunta a Danilo, Danilo quisiera volver para corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho otra vez. Entonces vamos a jubilarlo a todos. Esto no puede ser contra Danilo, es contra todos o ningunos. Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.